101.5 Costa Rica Radio presenta. En un movimiento realmente grandioso porque hubo muertos. Las voces del pasado en el presente. El primer momento en que piso tierras de América Central. Esto es El Hilo de la Historia. Aquí, en el estadio de Génova, Juan Callazo, Costa Rica. Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de El Hilo de la Historia, el podcast del Centro de Investigaciones Históricas de América Central de la Universidad de Costa Rica. Como ustedes saben, uno de los objetivos de este espacio es compartir con ustedes las más recientes investigaciones que se están haciendo desde nuestro centro y también pues dar a conocer libros que están saliendo y que aportan nuevas luces sobre el conocimiento de la historia. Y precisamente este es el motivo de nuestra entrevista del día de hoy. Me acompaña la doctora Carmela Velázquez Bonilla. Ella es doctora en Historia, catedrática jubilada de la Escuela de Historia e investigadora del CIAC y tiene una amplia trayectoria de investigación en temas relacionados con la historia de la Iglesia Católica. Doña Carmela, bienvenida, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes. Doña Carmela, cuando hablábamos de traer este tema al programa, pensábamos en la relevancia que tiene estudiar a la Iglesia Católica en Centroamérica en el periodo en el que usted realiza su investigación, que precisamente su libro se llama Entre la Santa Sede y Centroamérica, la Iglesia Católica, la Independencia y la Producción del Poder Moderno, de 1821 a 1870. ¿Por qué es importante que nos preocupemos por ese periodo de la historia y por estudiar a la Iglesia Católica en Centroamérica en ese momento? Bueno, yo creo que es importante porque nosotros hemos venido estudiando casualmente desde nuestro grupo en el CIAC, la época colonial. Entonces hemos llegado hasta el 21, hasta la independencia. Entonces yo me pregunté, ¿qué pasó después de la independencia en las relaciones entre la Santa Sede y las nuevas provincias independientes? Porque al romperse esa relación con la corona, que a la vez era la que manejaba la iglesia, entonces, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pudieron manejar el asunto? Entonces vienen una serie de circunstancias que son las que yo trato de explicar para poder comprender ese periodo. Existía lo que se conoce como patronato real, que fue otorgado a los reyes católicos, Isabel y Fernando, por parte de Alejandro VI. Nace con la toma de Granada en 1492 y luego se logra por parte de los reyes católicos, especialmente por Fernando, que se lo extiendan a América. ¿Qué significa el patronato real? ¿Qué era? ¿Qué implicaba? Implicaba que la iglesia iba a estar bajo el mando de la corona, que la corona era quien iba a crear diócesis, nombrar sacerdotes, nombrar obispos, era la que iba, si un sacerdote venía para América, tenía que hacer consultar a la corona, además, nunca existió un nuncio, o sea, un delegado directo del Papa. El Papa no podía mandar sus escritos breves o bulas sin que fueran revisados por la corona. Entonces, como vemos, hay toda un manejo de la iglesia por parte de la corona. Eso se rompe con la independencia. Entonces los gobiernos dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer? Y la iglesia, digamos, las diócesis, los obispos, los sacerdotes dicen, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Tanto que se preguntan, ¿todavía tenemos el derecho de dar misa? ¿Todavía podemos perdonar los pecados? Claro, pero sí, eso ya estaba
estipulado en una bula desde antes, ¿sí? Si uno se ubica en ese momento, ¿verdad?, en esa Centroamérica posterior a la independencia, entre tantas incertidumbres, pues un actor tan importante y tan relevante en la vida como la Iglesia, con ese nivel de incertidumbre, pues ahí tenemos todo un gran campo de estudio. Cuéntanos un poco más, usted trabaja toda la región de Centroamérica. ¿Qué fue encontrando? ¿Cómo se fueron dando esas relaciones entre la Iglesia y los gobiernos? Bueno, los gobiernos, hay que empezar porque habían dos lugares que fueran El Salvador y Costa Rica que no tenían una diócesis propia, que la venían luchando, que la venían pidiendo y no se las daban. En el caso de El Salvador, Guatemala se oponía, y en el caso de Nicaragua se oponía a que se la dieran a Costa Rica, porque en ese momento, al tomar la diócesis Costa Rica, Nicaragua perdía definitivamente a Guanacaste. Entonces, esas son cosas muy interesantes que se ven en estos momentos. Ahora, los nuevos jefes de Estado, presidentes, se preguntaban, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo se va a sostener la Iglesia? Y a su vez la Iglesia decía, ¿cómo nos vamos a sostener? Entonces empiezan a pensar cómo se relacionaban con la Santa Sede. Ahí también, como hablábamos un momento antes, cuando estamos hablando de sostener, ahí entra el tema económico. Por supuesto. Y tenemos que acordarnos que la Iglesia era como decir un banco en ciertos lados, sobre todo en Guatemala, y los conventos prestaban. Entonces, ¿qué pasó? Que algunos gobiernos les quitaron el dinero a las órdenes religiosas para pagar ciertas deudas que tenían. Pero, ¿cómo se había venido sosteniendo la Iglesia? Esa es una de las preguntas que nosotros tenemos que hacernos. La Iglesia se sostenía por los diezmos. ¿Qué son los diezmos? Los diezmos es como un impuesto, puede ser, que se cobraba hacia los productos de la tierra. Entonces, desde la colonia, el 1 de enero se hacía en almudena propia. No importa, no se preocupe. Se hacía un remate público para poder liquidar los diezmos. Entonces la gente participaba y decía, yo cobro los diezmos de tales fincas de Nicoya, por ejemplo. Entonces de esos diezmos tienen que dar 1,000 pesos. Entonces yo los compro por 800 para ganarme 200 pesos. Y eso era en todo y de eso, Centroamérica. Digamos que esos 800 se los daban a la Iglesia. Se los daban a la Iglesia, ¿para qué? Para que la Iglesia se mantuviera al obispo, al cabildo catedralicio, mantuviera el seminario y mantuviera el culto y también mantuviera a los diferentes sacerdotes. De eso se mantenía la Iglesia. Además, la Iglesia recibía donaciones de algunas personas que se las querían dejar en sus testamentos o se las querían donar en vida, y la Iglesia fue creando un capital, fincas. Por ejemplo, en Guatemala era muy poderosa, ¿verdad? Entonces el problema es qué pasaba con los diezmos. Entonces los gobiernos deciden que como ellos son los que están al frente del gobierno, son los herederos del patronato real y por lo tanto son los herederos de los diezmos. Por supuesto, los gobiernos creyeron que era una manera muy especial de hacerse de un capital. Por otro lado, la Iglesia quedaba entonces completamente al descubierto para mantenerse. Y es cuando viene una serie de tira y encoge entre los nuevos gobiernos y las iglesias particulares, o sea, las iglesias de cada lado, para poder lograr su manutención.
Pero también acá empezamos a entrar en otro actor que es fundamental, y es que no era como que, bueno, ya no está la autoridad de la corona y entonces ahora los nuevos gobiernos vamos a mandar sobre las estructuras religiosas, porque también estaba la estructura superior de las iglesias, que es el Vaticano. Y usted me estaba ahora en la preparación del programa comentando de la importancia de este actor. Como nos queda poquito para la pausa, yo quería que nada más nos hablara de el papel que jugaba el Vaticano en ese momento, como en la geopolítica mundial, y en la segunda parte entramos ya a hablar de las relaciones específicas con Centroamérica y sus nuevos gobiernos. En ese momento se conoce como la Santa Sede, todavía no se conoce como el Vaticano. Muy importante. Entonces es sumamente importante su papel. El Papa Pío VII, que es el que está al frente del papado en ese momento, él está muy agradecido con España, porque como a él Napoleón lo había puesto preso y que lo único que lo ayudó fue España, pero entonces él manda una encíclica diciendo que no se deben de independizar, que tienen que seguir en la religión, que Fernando VII es muy bueno y todas esas cosas. Entonces él no está de acuerdo con las independencias, pero poco a poco él se da cuenta en poco tiempo que en España están funcionando cosas que no deben ser, y entonces él acepta las independencias. Ahora, ¿cómo se llega al Papa? Porque el Papa es una cosa muy lejana. Si ahora lo sentimos lejano con todo y lo que tenemos, ahora imagínense en aquel tiempo. Entonces, ¿cómo se llega? Si no hay un nuncio es el representante de su santidad en cada lugar. La primera persona que logra ingresar es un colombiano, Tejada, que logra ingresar a la Santa Sede a pesar del embajador de España, y logra no solo ayudar a asuntos de Colombia, sino que ayuda a diferentes lugares de América. Y nosotros mandamos para lograr la diócesis al señor Molina. Lo que pasa es que él tuvo que irse para Estados Unidos y se relacionó con una persona que va a ser vital en todo el periodo del siglo XIX en Centroamérica, que se llama Fernando de Lorenzana, Marqués de Belmonte. Bueno, con esa invitación y con esa figura que suena tan importante en esta historia, Fernando Lorenzana, Marqués de Belmonte, y las relaciones de la Santa Sede, vamos a venir a conversar en la segunda parte de este programa. Ahora tenemos que hacer una pausa, ya volvemos. El hilo se hilvana, se zurce, se enreda, se suelta y continúa, se teje y se hace trama. Vamos a una pausa y ya regresamos con El hilo de la historia. ...101.5... Costa Rica Radio. Todos somos hilos en la trama del tiempo. Estamos de regreso en El hilo de la historia. Por mucho tiempo. Estamos en El hilo de la historia conversando hoy con la doctora Carmela Velázquez Bonilla, catedrática jubilada de la Escuela de Historia, quien está publicando su nuevo libro Entre la Santa Sede y Centroamérica, la Iglesia Católica, la Independencia y la Producción del Poder Moderno, 1821-1870. Antes de la pausa estábamos hablando de la Santa Sede como un actor fundamental en esta trama de poderes que se configuró después de la independencia, y hablábamos de las figuras que jugaron ese papel de mediadores entre los nuevos gobiernos y la Santa Sede. Usted nos mencionaba a Fernando de Lorenzana. ¿Cuál fue el papel de él y cómo se iban configurando esas relaciones entre los nuevos gobiernos y la Santa Sede? Bueno, este señor Lorenzana nació en México, luego se lo llevaron para Italia, logra, porque se convierte en el secretario de Tejada,
tener ingreso a la Santa Sede. O sea, él durante muchos años visitó un papa, el otro, y era muy bien recibido y se convirtió en el decano del cuerpo diplomático en la Santa Sede. Ahora, este señor logró un conocimiento muy importante de las relaciones y se creó el primer concordato, que no es más que un tratado entre la Santa Sede y el Estado que lo firma, que va a regular las relaciones entre la Santa Sede y los países, de modo que ninguno de los dos interfiera en las negociaciones y en las maneras de ser del otro. Esa es la base de un concordato. Es como poner en claro las reglas del juego. Exactamente. Y los límites del poder de cada uno. De los dos poderes, ¿verdad? Entonces Lorenzana crea el primer concordato, que es el Concordato de Bolivia, que nunca se firmó por la cantidad de gobiernos que se dieron seguidos unos tras otros y nunca se llegó a firmar. Los dos primeros concordatos que se firmaron fueron el de Costa Rica y el de Guatemala. Ahora, pero este señor Lorenzana no solo ayudó a todo Centroamérica, ayudó a la gente de México también, igual que Tejada. ¿Y por qué se podían hacer esas ayudas? Porque Roma, en ese momento, el Papa Pío IX, aquello era una corte, y ahí lo visitaban las diferentes reyes, ¿verdad? Llegaron los de Bélgica, tuvo relaciones con los de Inglaterra, con la reina Victoria, tuvo relaciones cuando se vinieron Maximiliano y Carlota a México, conversaron con Lorenzana, él les explicó un poco lo que era México, y cuando había algún visitante de Costa Rica que quería ser presentado ante el Papa, como por ejemplo la esposa de don Tomás Guardia, él la introdujo y la presentó ante su santidad, porque tenía una relación con Pío IX, porque él decía, hoy lo visité en su diario, porque gracias a Dios, don Germán Arciniegas recopiló su diario, todas las visitas que le hacía en verano, en invierno, lo felicitaba por el año nuevo, por su cumpleaños, por todo. Entonces, él logra llegar a tener un concordato. Y todo ese trámite, que no es fácil, él lo va logrando porque las provincias centroamericanas, empieza con Costa Rica y Guatemala, le dan poder. Y al darle ese poder, él puede negociarlo con el cardenal Antonelli, que era como decir el ministro de Relaciones de su santidad el Papa. Y ahí es donde los concordatos van a tratar de ordenar las relaciones políticas entre tanto su santidad como los nuevos presidentes, pero también los derechos de la Iglesia. Y lo más importante también, que hablamos hace rato, que es cómo se mantenía la Iglesia, cómo estos gobiernos iban a permitir que se mantuviera la Iglesia. Ahora, también había una interferencia de la Santa Alianza. ¿Qué era? Y entonces se va creando en Londres un grupo que ahora se está estudiando bastante de americanos que llegaron a Londres, y ahí tenían, bueno, entre ellos hasta Bolívar, y ahí tenían sus reuniones y sus cosas, y trataban de hacer tratados con Inglaterra. Y entonces, ¿qué hace Lorenzana? Una vez que el concordato de Costa Rica y de Nicaragua y de Guatemala está listo, él se va hasta Londres y lo pone en el barco, porque no quería que se le perdiera entre Roma y los barcos que salían de Londres. ¿Eso qué denota? Pues que había una preocupación muy grande por parte de él de que los documentos llegaran a donde debían de llegar, para que fueran revisados y luego fueran firmados y aceptados para que se le diera efecto al concordato.
Eso, usted nos hablaba que en el caso de El Salvador y en Costa Rica era particularmente, digamos, más difícil porque no había ni siquiera una figura de un arzobispo. Los concordatos ya llegaron a normalizar ese tipo de relaciones. Sí, ahora, no había un obispo, porque el arzobispo es el que está al frente de varios obispos. El único arzobispo era Casaus de Guatemala. Ya, las otras provincias, digamos, no tenían obispo. Tenían obispo. Entonces era muy difícil y ellos lograron tener una diócesis propia, como ya lo expliqué anteriormente. Y los concordatos se firman luego de que las diócesis están establecidas y cada una tiene su obispo. Y en términos económicos, que era esta preocupación tan importante, ¿cómo se van reconfigurando ya a lo largo del siglo XIX estas relaciones? ¿Cómo se van normalizando? Se van normalizando porque los concordatos permiten un manejo del ingreso que no va a ser igual para todo Centroamérica. Entonces vamos a ver qué importante es cuando se mantienen los diezmos, o qué importante es cuando los estados les van a dar un estipendio, como en el caso de Costa Rica. Lo que pasa es que a veces no alcanzaba. Y el Estado quería manejar hasta el nombramiento de los sacerdotes. Entonces, ¿qué hicieron los obispos? Muy inteligentemente, los nombraban interinos. Entonces, como estaban nombrados interinos, no podía haber una intervención del Estado. O sea, como dicen, hay un tira y encoge que a veces se estiraba mucho, a veces era difícil, y a veces algunos gobiernos llegaron hasta expulsar a los obispos, como el caso de Mora, que expulsó a Lorenzo a Anselmo Llorente y La Fuente. Estos temas, ¿verdad?, nos resuenan en la historia, pero también parecen tremendamente actuales ahora que Costa Rica se acerca al bicentenario, ¿verdad?, y se vuelven a dar discusiones ya con otros matices, ¿verdad?, sobre el financiamiento de las iglesias, sobre el papel de la iglesia también en los diferentes espacios del poder. Usted que acaba de terminar este libro, ¿cómo lo ve a la luz de todos estos acontecimientos de la Costa Rica del Bicentenario? Que yo creo que es muy importante no solo quedarse en la independencia, porque si nos quedamos en la independencia, sí es cierto que hay muchos trabajos nuevos. Yo he trabajado en la iglesia en la independencia. El grupo de nosotros del CIAC, que llamamos el de Historia Colonial, es un grupo que ha estudiado mucho hacia la independencia, pero yo creo que también hay que no quedarse en la independencia, hay que seguir, porque viene todo un mundo diferente a raíz de la independencia, y eso es lo que yo traté de ver en este trabajo, qué está pasando con esas relaciones de la iglesia y las independencias, cómo se están relacionando, qué pasa con el Papa. El Papa vuelve a tener una figura, ya no es aquel asunto que el Papa todo va a través de la corona española, a lo que diga el embajador en Roma de la corona española. No, ahora el Papa tiene una relación directa con los nuevos gobiernos. La iglesia va a tener su ingreso, que ya no van a ser como antes a lo que hacía con los diezmos, sino que hay unos que van a tener los diezmos, pero la iglesia se va a buscar su mantenimiento y va a tratar de tener su cierta independencia con respecto a los gobiernos. Y ya para ir cerrando, doña Carmela, esta es una investigación sobre la que todavía hay poco. ¿Qué otras líneas de interés le ha despertado a usted? ¿Qué otras áreas se abren en la investigación de este actor histórico en ese momento? Bueno, mire, yo hubiese querido ir a todos los archivos de Centroamérica. Tengo algunas cosas, pero no lo que yo quisiera profundizar. Porque los estudios de la iglesia cada día se hacen más grandes. La cantidad de seminarios, de congresos que hay sobre la iglesia
es increíble. La producción de México es increíble. Entonces yo digo que falta mucho estudiar de la iglesia. Esto es como, para mí, es como un inicio. Es un inicio y pues yo quisiera tener el tiempo para poder, ¿cómo le dijera? Intervenir más en los actores. Porque cuando usted conoce a los actores, a veces conoce más sobre las actitudes que ellos toman. Por ejemplo, hay un actor ahí que es el obispo, que fue primero en El Salvador, después lo pasaron a Nicaragua, Viteri Ungo. Costa Rica le mandó la plata para la diócesis, Viteri no la pagó, entonces Costa Rica quedó sin pagarla. Era una persona muy cuestionada. Se peleó con los gobiernos, quiso atacar El Salvador. Bueno, fue una persona, digamos, ese caso es más o menos conocido, pero hay otros casos que no son tan conocidos. ¿Qué pasó en Guatemala? En Guatemala es muy, muy interesante porque cuando llega a Carrera, él, llega un momento en que casi que se alía con la iglesia cuando le protegen a su familia que se la iban a tomar presa. Entonces, son cosas que yo digo que uno tiene que conocer. Sí, son un montón de episodios. Exacto. Sobre los cuales habría que conocer más, sobre todo para entender, ¿verdad? Nosotros decimos acá en el hilo de la historia que todo esto nos ayuda a entender las sociedades en las que vivimos y las que estamos construyendo hacia el futuro. Doña Carmela, si alguien quisiera conocer, tener su libro, ¿cómo se puede hacer? Bueno, el libro no se ha publicado todavía, está en proceso. Ah, muy bien, entonces tenemos que tener paciencia. Lo van a publicar aquí en el SIAC y ya tiene una parte andada, pero falta otra parte. Entonces, yo creo que ustedes lo podrán anunciar una vez que esté listo. Perfecto. ¿Y artículos o trabajos anteriores en esta misma línea? Ah, sí, de eso hay, por ejemplo, creo que ya está en línea un libro sobre la independencia que publicó el Banco Central. Ahí yo hablo de la iglesia propiamente en la independencia, la participación del clero en la independencia, que es muy importante porque acuérdense que el clero es el grupo preparado. Y entonces yo hago un análisis de los que fueron a prepararse a León y unos cuadros que permiten ver que fueran a León o no fueran a León, estaban a favor o en contra de la independencia. Eso está, en línea pueden encontrar varias cosas sobre la independencia. Bueno, y precisamente con esta invitación les recordamos que en la página del Centro de Investigaciones Históricas de América Central ustedes pueden tener acceso a todas estas investigaciones, artículos, revistas, libros, publicaciones que están en línea y también información sobre los otros libros que están en físico que se pueden conseguir y por supuesto que les estaremos informando cuando salga el libro de doña Carmela. Muchísimas gracias, sabemos que se nos quedan un montón de aspectos sin tratar, pero el tiempo es implacable. Muchísimas gracias, doña Carmela. Muchas gracias a usted y ha sido un gran gusto y yo creo que es una parte de la historia que debemos de conocer. Sin lugar a dudas. Les recordamos que pueden volver a escuchar este programa y todos los anteriores episodios del Hilo de la Historia en nuestro podcast en la plataforma iVoox o en Spotify y también buscarlos en el Facebook del Centro de Investigaciones Históricas de América Central. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima semana. El Hilo de la Historia es una producción del Centro de Investigaciones Históricas de América Central y 101.5 Costa Rica Radio. El tema musical que nos acompaña es de Wilson Arroyo. Te esperamos el próximo jueves a las 7:30 de la noche y te invitamos a seguirnos por redes sociales.